Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos ahora a trabajar un poquito sobre las leyes de Newton, ¿sale? Y veremos pues algunos ejemplos de aplicación. Bien, primero voy a hablar de manera general. Para esto pues tú tienes ahí tus apuntes, tus libros para ver más ejemplos de cada una de las leyes. De manera general, la primera ley de Newton también se conoce como la ley de la inercia. Bueno, lo voy a poner en color rojo para que quede marcadito. Es muy conocida como la ley de la inercia. ¿De qué trata la primera ley? Bueno, dice que si la suma de fuerzas es cero, el objeto tiene dos opciones. Una, que continúa en su estado original de movimiento, ya sea en reposo, ¿sale? O moviéndose. Es decir, permanece en reposo o permanece moviéndose con la velocidad constante. Esas son las dos opciones que tenemos para la ley de la inercia. Entonces, nosotros cuando hacemos una variación con alguna fuerza externa, el objeto siempre va a tratar de estar en en ese estado original de movimiento. Es muy útil, por ejemplo, si tú vas en el camión o en el metro. Yo voy en el metro, en el camión, voy agarrado con una mano pues del pasamanos y con otra mano llevo mi vaso de agua o mi vaso de café. Si de repente el camión frena, ¿cuál es el estado original al que tiende a estar el movimiento del café? Bueno, el café tiende a estar en el estado que tenía. Si te fijas, si hay una ligera reacción que trata de estar el movimiento, de permanecer en ese estado original de cómo íbamos. Por eso es la tendencia. ¿Va? Hay más ejemplos. Ahora, la segunda, que es la que más nosotros estaremos trabajando, la segunda ley de Newton, dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional ¿a qué? A eh, a su masa y eso me da como resultado pues una fuerza, ¿ok? La fórmula que nosotros vamos a utilizar será esta que estoy encerrando aquí. Esa es la fórmula clásica de una segunda ley de Newton. Sin embargo, en tus clases de cálculo ya después verás que pues como la aceleración es una derivada, por ahí entrarán otros conceptos que se llaman momentum. Ahorita lo vamos a ver de una manera clásica, muy sencilla. Sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por su aceleración. Muy bien. Y la tercera ley de Newton. Esta es la ley que se llama acción-reacción. Quiere decir que todos los objetos que tienen una fuerza, esas fuerzas también interactúan de una manera que se ejerce una reacción sobre la fuerza. Por ejemplo, tú estás empujando el carrito del supermercado y ¿qué pasa? Hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Puede ser las fuerzas de fricción, las fuerzas del aire. Un libro que está sobre una mesa. Tenemos, de ahora en adelante, vamos a llamar la fuerza normal, que es la que va hacia arriba en dirección contraria a la fuerza del peso. Es decir, las fuerzas son equivalentes porque si no, ahí estaríamos rompiendo el equilibrio y habría movimiento. En este caso, como el libro no se está moviendo sobre la mesa, decimos que la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro pues va hacia arriba. El libro está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Se equilibran estas fuerzas porque no hay movimiento. Y de ahora en adelante ese concepto tendremos que es la fuerza normal y el peso. Siempre está involucrada la fuerza normal, que es contraria al peso, ¿va? Y pues otra forma de ver, acción-reacción, cuando tú pateas un balón, tenemos una fuerza con la que inflige el pie, pero también tenemos otra en sentido contrario, que es la que inflige el balón sobre el pie. Pues una sobre la otra. Generalmente son en la misma magnitud, solamente que en direcciones opuestas. Y bueno, con estas tres leyes vamos a resolver algunos problemas que ya involucran el concepto de fuerza. Vamos con este ejemplo sencillo. Dice, un autobús de 3 toneladas acelera uniformemente a razón de 1.3 metros sobre segundo. Ok, me están dando, fíjate, voy a anotar los datos, me están dando la masa de 3 toneladas, entonces 3000 kilogramos. Y me están dando la aceleración de 1.3 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué fuerza se le imprime al motor? Bueno, recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas, recuerda, letra griega sigma significa suma, de todas las fuerzas será masa por aceleración. Bueno, pues masa por aceleración. Facilito. Tenemos que la masa, pues recuerda que la masa va a estar en kilogramos, no hay que confundirla con el peso va a ser una fuerza, muy bien. Entonces, pues simplemente masa por aceleración. Entonces, la masa, vamos a ponerlo aquí, la masa son 3000 kilogramos
por la aceleración, que es de 1.3 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos nosotros la multiplicación, yo la voy a hacer también en calculadora, recuerda, 3000 por 1.3 me da 3900, ¿va? Entonces la sumatoria de fuerzas será 3900. ¿Qué unidades le vamos a dejar? Fíjate que las unidades son kilogramos. Bueno, lo voy a poner aquí en color verde. Observa, las unidades son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. De ahora en adelante lo vamos a llamar newton. ¿Ok? Estas unidades es un newton. Lo vamos a abreviar nosotros con la letra N. ¿Vale? Por Isaac Newton, de las leyes de Newton, por eso se le utiliza la letra N para estas unidades de fuerza. Listo, ya tenemos ahí la fuerza que se le imprime al motor. Ahora, ¿qué más me pregunta? El peso. Bueno, nosotros el peso, por lo del inglés, lo vamos a denotar con la letra W. Es lo más común, el peso. ¿Ok? Una W así minúscula. El peso, de weight. Peso. Muy bien, entonces el peso, ¿qué va a ser? Pues es una fuerza. Pero la fuerza pues va hacia abajo, por lo tanto está influenciada la aceleración de la gravedad. Entonces el peso será la masa por la gravedad. Ya sabemos que le podemos poner el signo, ¿va? Entonces peso, masa, tenemos que son 3000 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso recuerda que te va a dar unidades de Newton. 3000 por 9.81 y listo, ya tengo que el peso es de 29.430 Newton. Listo. Bien, familiarizar con estas unidades es clave para este tipo de problemas. Recuerda, Newton para las fuerzas. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a aumentar un poco la dificultad. En el juego de la soga. Recuerda que en el juego de la soga hay un pañuelo, está en la parte de a medias, hay que jalar para ambos lados. El pañuelo dice está la masa de 12 gramos. Dice, empieza el juego y es jalado hacia los lados por los equipos. Un equipo pues imprime más fuerza que el otro. Bueno, yo voy a suponer que el que está imprimiendo más fuerza es el del lado derecho. Entonces, fíjate, cuando nosotros planteemos nuestro sistema de fuerzas, voy a decir para dónde van a ser los positivos. ¿Ok? En mi sistema de fuerzas para la derecha yo voy a decir que es positivo. Eso es importante, que tú definas hacia dónde están los positivos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, yo voy a suponer que el del lado izquierdo está imprimiendo una fuerza de 10 newton y el del lado derecho la fuerza de 8 newton para saber hacia dónde se va a mover ese pañuelo. Entonces aquí ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ok? Son dos fuerzas, uno para cada lado. Y me están preguntando cómo acelera el pañuelo. Bueno, pues es evidente que el pañuelo va a acelerar hacia el lado izquierdo porque es mayor la fuerza. Entonces, si yo estoy diciendo que para la derecha es positivo la fuerza 1, pues la pondré hacia dónde está dirigida la fuerza 1. Bueno, pues la fuerza 1, si tú observas, está dirigida, están jalando ahí los niños, está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto será de menos 10 newton. Y la fuerza 2 está hacia la derecha. Es decir, en mi diagrama de fuerzas, lo voy a poner aquí abajo, la fuerza 1 va hacia la izquierda y la fuerza 2 va hacia la derecha. ¿Ok? Eso es importante. Como la fuerza 2 va hacia la derecha, lo pondré positivo, más 8 newton. Eso, pues ya que va a ser igual a masa por aceleración. Ahorita vemos para calcular la aceleración. Bien, entonces, menos 10 más 8. Tenemos que es menos 2 newton igual a masa por aceleración. La masa ya la tengo, pero está en gramos, la voy a dejar en kilogramos. Entonces lo dividimos entre 1000, será 0.012 kilogramos. Ya recuerda que tú sabes convertir estas unidades. ¿Va? Por A, por aceleración. ¿Cómo despejo la aceleración? Pues bueno, bien facilito. Está multiplicando el paréntesis, lo pasamos dividiendo. Entonces, menos 2 newton lo voy a dividir entre 0.012 kilogramos. Y eso me va a dar la aceleración. Hoy le pegué a mi micrófono. Eso me va a dar aceleración. Hagamos la división 2 entre 0.012 y tenemos que de aceleración negativo menos 166.67 unidades.
metros sobre segundo al cuadrado, porque recuerda que son consistentes las unidades que hemos puesto desde el principio, newton y kilogramo. Muy bien, ya tenemos ahí las unidades. Me salió negativo, ¿qué quiere decir? Que la aceleración va pues hacia la izquierda. ¿Va? Muy bien, vamos con otro. Vamos a ir aumentando poco a poco la dificultad. Ahora, siguiente, un bote con una masa de 350 kilogramos, incluyendo el pasajero. No sé cómo le hicieron para medirla, pero bueno. Tiene un motor que produce una fuerza horizontal de 800 newton. Importante, tu diagrama de fuerzas, ¿ok? Entonces, ya tenemos ahí, lo voy a poner un puntito. Y tenemos una fuerza que va hacia la derecha, que va a ser la fuerza del bote. Le voy a llamar fuerza del bote. De 800 newton, ¿ok? Le voy a poner ahí 800 newton. Bueno, de ahora en adelante voy a utilizar de que los datos del problema los pondré en color azul. Ya, ahí está, en color azul. Y dice que la resistencia del río es de 30 newton. Quiere decir que el río va en sentido contrario a una fuerza. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner en mi diagrama de fuerzas una fuerza que va hacia el otro lado. Esa le voy a llamar la fuerza del río, FR, que será de 30 newton. Calcular la aceleración del bote. Nuevamente, recuerda que las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas va a ser masa por aceleración, ¿va? Entonces voy a calcular primero mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? Bueno, recuerda, tú le vas a poner un signo. Yo voy a elegir que para la derecha sean positivas, por lo tanto será 800 newton menos 30 newton. Eso es igual a la masa por la aceleración. Ya tengo la masa. 350 kilogramos que multiplica a la A. Bueno, primero hago la resta, ¿va? 800 menos 30 son 770 newton, igual a 350 kilogramos de A. Ya si quieres también puedes obviar las unidades porque están en el sistema internacional. Yo las pongo, pero si a ti se te complica, pues quítaselas las unidades. 350 lo pasamos dividiendo. 770 newton sobre 350 kilogramos. Eso es igual a la aceleración. Hagamos esa división. 770 entre 350 y me da una aceleración de 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ya quedó la aceleración, me dio positiva, quiere decir que va hacia la derecha. Sí, va ganando la fuerza del motor. Ok, vamos con ese mismo ejemplo. Dice, el mismo bote de este ejemplo parte del reposo y se mueve durante 5 segundos. Ok, parte del reposo. Entonces, vamos poniendo datos. Velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. Dice, se mueve durante 5 segundos. Mi tiempo son 5 segundos. La aceleración la acabamos de calcular. Déjenlo anoto antes de que se me olvide. 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Va a la derecha, muy bien. ¿Qué velocidad alcanza? Bueno, aquí usamos las ecuaciones de cinemática que ya trabajamos en las actividades previas. ¿Qué velocidad alcanza? Bueno, velocidad final. Voy a escribir velocidad final. Como es un movimiento acelerado, es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Bueno, facilito. Velocidad final, aceleración. 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo es de 5 segundos más velocidad inicial, más 0. Por lo tanto, mi velocidad final pues será 2.2 por 5 más 0, facilito, 11 metros sobre segundo, porque unos del cuadrado pues se van y me quedan metros sobre segundo. Listo. Está el cuadrado, se va con estos segundos. Ya tengo la velocidad final, la del inciso A. Y segundo, ¿qué distancia recorre? Bueno, yo recordaré mi fórmula de posición final. Va a ser aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Bueno, mi posición inicial va a ser 0. Recuerda, entonces, como va a ser 0, este lo quitamos. Velocidad inicial es 0, lo quitamos para que esté más sencillo. Por lo tanto, mi posición final pues va a ser aceleración 2.2 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por tiempo al cuadrado. El tiempo son 5 segundos al cuadrado dividido entre 2. Lo demás fue 0.
Ok, hacemos las operaciones. Yo también las voy a hacer en mi calculadora. Realízalas tú también. 2.2 por 5 al cuadrado entre 2. Listo. 27.5. Hay que comprobar siempre las operaciones. Yo también las hice ahorita en papel acá, pero me gusta comprobar porque de repente hay algunos datos que se me van. Pero listo, ya quedó 27.5. ¿Va? Te fijas, no son tan complicadas estas ecuaciones que ya habíamos trabajado previamente. Bien, vamos con otro. Ahora, este ya es un poquito más complicado. Fíjate, el peso combinado del cajón y la carretilla de la figura es 300 newton. Recuerda, peso no es lo mismo que masa. Ok, aunque estemos acostumbrados a decir que pesa tantos kilogramos, realmente es una fuerza el peso. Lo que estamos midiendo es una masa, ¿va? Ok, entonces el peso combinado del cajón y la carretilla está a 300 newton. Ok, ya tenemos el peso. Entonces el peso lo voy a poner como es un dato, hay que ponerlo en azul. El peso es de 300 newton. Si la persona tira de la cuerda con una fuerza constante de 20 newton, ¿cuál es la aceleración del sistema? Bueno, pues facilito. ¿Qué necesitamos? Aquí tenemos varias fuerzas. Ok, recuerda, el peso va hacia abajo, ok. Pero el sistema, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a poner mi sumatoria de fuerzas, ahora le voy a poner en X, porque se va acelerando hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo no. Va moviéndose, entonces hacia la derecha se va a acelerar. Por lo tanto, yo voy a decir que para la derecha será positivo, pero ¿qué fuerzas hay involucradas? Observa, las fuerzas involucradas pues son los 20 newton. Ok, son los 20 newton, pero para poder yo calcular la aceleración necesito saber la masa por la aceleración en X. La aceleración va en aquel sentido. No conozco la masa. ¿Cómo voy a calcular la masa? Bueno, regreso a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y. Y yo voy a decir que para arriba van a ser positivos. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo el peso que va hacia abajo y nada más. Porque es lo único que yo tengo, el peso que va hacia abajo. Dale, bueno, la fuerza normal también, pues que va hacia arriba. Lo que yo tengo es que una fuerza normal que va hacia arriba, de una vez lo voy a poner este concepto, la fuerza normal menos el peso, que son 300 newton. Pero como no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, la masa por la aceleración va a ser cero. Entonces, ya tengo que mi fuerza normal, si te fijas, la fuerza normal son 300 newton. Sigue siendo el peso, ¿sale? Ahora, ¿qué recuerdas? Que el peso es masa por gravedad. ¿Ok? Es el peso. Masa por gravedad siempre va a ser el peso. Por lo tanto, masa por gravedad tendrá que ser igual a los 300 newton. Y ahí yo puedo calcular la masa. 300 newton lo divido entre la gravedad. La gravedad son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da entonces de masa. 300 entre 9.81. Y tenemos que son 30.58. 30.58 kilogramos. Por lo tanto, al regresar acá a mi sistema de fuerzas en X, yo tengo que los 20 newton es igual a 30.58 kilogramos multiplicado por la aceleración en X. Bueno, de ahí despejo, facilito aceleración. ¿Cómo despejo? Dividiendo. El 20 lo voy a dividir entre 30.58. 30.58 kilogramos y eso me va a dar ya aceleración. Bueno, pues vamos calculando la aceleración. 20 entre 30.58 y tengo que de aceleración 0.654. Aceleración en X 0.654 metros sobre segundo al cuadrado por lo de las unidades. Sí, listo, ya está este problema. Vamos con otro. Ok, ahora uno de estos me gustan, los que tienen ahí algo de inclinación. Aquí pues es bien importante que sepas algo de trigonometría, un poquito de triángulos, de ángulos, para que se te facilite este tipo de problemas, ¿ok? Dice el automóvil de 1400 kilogramos está sobre un camino inclinado 20 grados. Bueno, aquí no se ve tantito, lo voy a marcar en rojo. La inclinación es de 20 grados. Y determina la aceleración del automóvil, la fuerza normal que actúa. Bueno, lo primero, pues necesito separar dos componentes, uno en X y otro en Y, para poder nosotros determinar cuál es la fuerza normal y la aceleración.
Fíjate, vamos a empezar con las fuerzas en X, creo que son más facilitas. Voy a poner entonces segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual? Bueno, en este tipo de problemas nosotros tendremos que separar y hacer nuestro diagrama. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos lo del el peso. Recuerda que el peso lo voy a escribir aquí en color rojo. Bueno, en color azul voy a hacer mi diagrama. El peso siempre va hacia abajo, ¿ok? Eso siempre va a ser el peso. Masa por gravedad, el peso. Pero lo que nosotros tenemos aquí, como va con un ángulo de inclinación, déjenme poner una línea recta con un ángulo de inclinación. Voy a poner aquí, sí, bien. Lleva un ángulo de inclinación, entonces una parte de ese peso pues se va a distribuir a lo largo del eje X y otra pues a lo largo del eje de las Y. Eso es lo que nosotros vamos a intentar calcular, porque el peso realmente si no hubiera nada tendría que ir en este sentido. Pero nosotros pues vamos a separarlo en dos componentes, ¿ok? En dos componentes tendremos que separar nosotros eh, el peso. Entonces es bien importante que tú sepas hacer este tipo de diagramas. ¿Por qué va a ser importante? Porque el peso realmente no está haciendo así como tal cual de manera eh, hacia abajo, porque una parte se está distribuyendo en las dos componentes, tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, lo que nosotros hacemos, voy a girar aquí un poquito esto del peso, es como si el peso estuviera, no me deja girarlo. Sí, sí me dejó girarlo, es como si el peso estuviera así. Déjenme lo acomodo de nuevo. Es como si el peso estuviera de esta manera. Entonces, yo tendré que buscar las dos componentes, tanto realmente cuánto se está distribuyendo de manera horizontal, y para eso los voy a poner en color rojo. Cuánto se viene de manera horizontal y cuánto se viene de manera vertical, de ese peso que teníamos. ¿Cómo lo logramos nosotros? Bueno, por trigonometría, facilito. Yo sé que si este es el ángulo de 20 también, ok, ese va a ser el mismo ángulo de 20, entonces es muy fácil saberlo. El que está continuo aquí al ángulo que yo estoy formado, pues voy a utilizar la función trigonométrica de coseno y el que está del otro lado, pues será el seno, ¿va? Eso va a ser importante. Entonces, ¿cómo me va a quedar las fuerzas en X? Bueno, yo sé que entonces lo del auto se está yendo para la derecha con el seno del ángulo. Por lo tanto, será masa por gravedad por el seno del ángulo. No sé ahorita cuánto, ahorita lo ponemos. Es la única fuerza que está actuando. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ok? Bueno, si tú observas, tenemos masa en ambos lados. Podemos quitar. Y entonces me queda gravedad por seno. La gravedad pues es 9.81 por el seno de 20 grados. Eso es igual a aceleración en X. Pues ya, hacemos esta operación. Creo que no hay mayor complicación. Nada más cuidado que tu calculadora trabaje en grados. 9.81 por seno de 20. Recuerda que va a ser la opción sin. En la calculadora se abre, como vienen en inglés, va a ser sin. Entonces mi aceleración en X me da que es 3.36. Con dos decimales lo voy a dejar. Metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ya tengo la aceleración. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a calcular lo otro? Lo que me dicen, la fuerza normal. ¿Cómo determinaré la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal recuerda que pues va en el sentido de las Y. Quiere decir que la fuerza normal va así, esta que estoy poniendo en verde. Esa será la normal. Entonces, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y. Yo digo que para arriba sean positivas. ¿A qué va a ser igual? A la normal menos lo del peso, mg coseno del ángulo. ¿Y eso qué va a ser? Masa por aceleración en Y. Pero bueno, en este caso no se está moviendo así tal cual. La aceleración en Y, pues decimos que es cero, por lo tanto, la normal menos mg coseno del ángulo, pues va a ser cero. Decimos que no hay aceleración vertical, solamente había una parte horizontal. Y bueno, para la normal, entonces, ¿qué tomamos en cuenta nosotros? Tomamos en cuenta que la normal menos la masa, 1450, que son kilogramos, multiplicado por la gravedad, 981 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 20 grados igual a cero.
Y ahí ya puedo saber cuánto vale la normal. Pues simplemente haciendo esa operación y me va a quedar de manera positiva. Pues bueno, hagamos la operación. Entonces, eh, 1450 por 9.81 por el coseno de 20. Que es igual a 13.366.66 Newton. Listo, ya lo resolvimos este problema. Bueno, algunos aquí me preguntarán, entonces siempre para X va a ser seno y para Y va a ser coseno. La respuesta es no, eso depende de cómo esté el ángulo, para que tengas mucho cuidado en cómo lo vas a plantear. Siempre dependerá del ángulo. ¿Cómo lo vas a plantear ese problema? Pues a veces será seno, a veces será coseno. Ok, entonces mucho cuidado para que tengamos ahí el cuidado en cómo lo vamos a plantear. ¿Va? A mí me ayudó a girar un poquito el sistema, pero pues ya tú dependerás el cómo. Algunos dicen, no, pues yo no lo voy a girar. Es decir, algunos lo manejan de esta forma y creo que también es válido cambiar los ejes de coordenada. Fíjate, que algunos lo manejen así directamente, que saben que la aceleración de la gravedad va exactamente hacia abajo, entonces mis ejes de coordenada los pongo ahora en este sentido, ¿va? Conforme van las líneas rojas, también es válido. Cualquiera de las dos maneras será válida. Como lo quieras plantear, eso ya dependerá de ti. Muy bien. Ahora vamos con otro. Este está un poquito raro, este del elevador, pero está curioso. Vamos con este. Dice, tenemos una persona, pesa un pescado de 0.5 kilogramos en una báscula de resorte unida al techo. Vamos a analizar qué pasa si el elevador se mueve hacia arriba o hacia abajo. Vamos a demostrar que da una lectura diferente. Entonces, primero el verdadero peso del pescado, ¿ok? Si no se moviera. Entonces, si no se moviera, pues simplemente, si yo sé que no se está moviendo, observa lo que tenemos. Si no se está moviendo, pues mi sumatoria de fuerzas en Y, yo digo que para arriba es positivo, pues será simplemente, aquí no es una normal, de ahora en adelante, como está en una cuerda, le voy a llamar tensión. La tensión de la cuerda que va hacia arriba, menos la masa por la gravedad del pescado. Y si no se está moviendo, pues va a ser cero. Entonces, quiere decir que si no se está moviendo, me va a dar una lectura de fuerza. Tendría que ser masa por gravedad, 0.5 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la tensión sería vamos a hacer la operación, 0.5 por 9.81. Eso me da 4.905 Newton. Ok, eso sería si no se está moviendo. Ahora, ¿qué pasa si el elevador se mueve hacia arriba? Vamos a analizar primero ese caso, ok, hacia arriba. Y lo voy a poner. Ok, si va hacia arriba, igual, sumatoria de fuerzas en Y, considero que hacia arriba son los positivos. ¿Qué fuerzas tengo? La tensión, voy a llamar T, menos lo del peso, menos mg. ¿A qué va a ser igual? A masa por la aceleración en Y. Muy bien, ahora, mucho cuidado con esto, porque pues sí hay una aceleración. Ok, hay una aceleración, entonces por lo tanto lo que me va a cambiar va a ser, ya no me va a dar la misma T, la misma tensión. Me va a cambiar, estamos teniendo una aceleración. El movimiento va hacia arriba. Entonces, si va hacia arriba, sustituimos valores. Bueno, voy a despejar la T. Rápidamente queda despejada como la masa por aceleración en Y más la masa por la gravedad. Voy a continuar acá a un lado. Pues la tensión que me va a dar es la masa 0.5. Ya no voy a sustituir unidades. Eso ya tú lo haces para ahorrar un poquito de espacio por la aceleración. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Más masa por gravedad. 0.5 por 9.81. Observa la gravedad, no le estoy poniendo signo. El signo lo estoy considerando desde que planteo mi sistema de fuerzas. Entonces, tensión, ¿a qué es igual? Hagamos las operaciones. 0.5 por 2 más 0.5 por 9.81. Listo. 5.905 Newton. Órale, me está marcando entonces mayor tensión. ¿Ok? Mayor tensión si se está moviendo pues hacia arriba. Para tener mucho cuidado. Va hacia arriba, entonces me está marcando más de lo que en realidad es. Si el elevador se mueve hacia arriba, ahí involucra nuevamente las leyes de Newton.
el pescado tiende a irse hacia abajo, la aceleración va contraria. Ahora, ¿qué pasa con al revés? Si se mueve hacia abajo. Bueno, es casi similar, solamente que fíjate, al momento de que tú planteas tu sistema de fuerzas en Y, igual para arriba positivo, va a ser la tensión menos mg igual a menos masa por aceleración en Y. Ahora le pongo un menos, ¿por qué? Porque estoy considerando que va hacia abajo la aceleración. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a menos masa por, lo puse muy chiquita la A, por aceleración en Y más mg. Ok, hagamos el cálculo. Tensión es igual a menos 0.5 por 981. Perdón, la aceleración. Aquí en el primero A. Por 2 más 0.5 por 981. Bien, hacemos operaciones y tenemos, ya lo voy a poner, 3.905 Newton. Ok, por lo tanto, depende de quién sea. Si tú eres el comprador, bueno, pues te conviene que vaya hacia abajo. Si va hacia abajo, te va a dar una lectura menor esa báscula. Si va hacia arriba, pues ¿a quién va a favorecer ahí? Al vendedor. Entonces depende de que si tú eres el comprador o el vendedor, estamos demostrando pues que bueno, lo correcto es asegurarte de que no hay movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo porque te va a cambiar la lectura. Ok, vamos con un último problema. Me gustan también estos de poleas, aplican las leyes de Newton. Nuevamente, yo te recomiendo que hagas tu diagrama de fuerzas para cada uno de los objetos involucrados en las poleas. ¿Ok? Dice calcular la tensión en la cuerda de la polea y la aceleración de los dos objetos. Bueno, aquí yo tengo dos objetos. Le voy a llamar objeto 1 al que está redondo y el objeto 2 al que está así como cuadrado. Muy bien, voy a poner entonces el objeto 1. Mi sistema de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos en el objeto 1? Si te fijas, la cuerda está hacia arriba, la tensión, y tenemos que hacia abajo está la masa 1, y dice M1 por la gravedad. Ay, no le puse los datos. Perdón, se me fue. Se me olvidó ponerlo, pero la masa 1 vamos a ponerle 5 kilogramos y la masa 2 vamos a ponerle 8 kilogramos para indicar que se está moviendo, que está más pesado, pues el de la masa 2. Bien, entonces ese es mi sistema en el objeto 1. ¿Qué pasa si yo trato de resolver así para la tensión? Sumatoria de fuerzas en Y. Nuevamente, para arriba positivos. Entonces, ¿qué será? Tensión menos la masa 1 por la gravedad. Ya voy a sustituir mejor valores. Bueno, lo voy a poner así para no confundirnos. Va a ser igual a que masa por aceleración. ¿Ok? Entonces será igual a masa 1 por la aceleración. Pero ¿qué pasa si yo quiero resolver aquí la tensión? Pues no puedo resolver. ¿Por qué? Porque no tengo la aceleración. Si te fijas, yo tengo que la tensión menos la masa 1, que son 5, esto sí lo conozco, por 981, es igual a 5 por la A. Es decir, tensión es igual a 5A más 5 por 981. Vamos a dejar ya esa operación. Estaba restando, pasa sumando, 5 por 9.81. Tenemos que es 4905. Pero bueno, no puedo saberlo porque me falta la aceleración. Vamos ahora con el otro objeto. El objeto que está un poquito cuadrado. Es el objeto número 2. ¿Qué tengo en el objeto? Bueno, tengo tensión de la cuerda que va hacia arriba y peso del objeto que va hacia abajo. El peso es M2 por G. Por lo tanto, sistema de fuerzas en Y para este objeto, aquí es igual tensión que va hacia arriba menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. La aceleración va a ser igual en ambos, pero en este caso observa que la aceleración como va hacia abajo, veo que está más pesado, le voy a poner signo negativo, menos masa 2 por aceleración, porque va hacia abajo. Recuerda que el signo tú se lo vas a poner dependiendo de cuál objeto estés analizando. Si yo estoy diciendo que el 1 va hacia arriba, el 2 va hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita lo estoy viendo por lo de los pesos. Ahora, pues vamos sustituyendo valores. Tensión, ¿a qué es igual? Recuerda que este lo voy a pasar sumando, entonces será menos la masa 2, que son 8 veces por aceleración.
más la masa 2 por la gravedad. 8 por 9.81. Hagamos operaciones. 8 por 9.81. Se fue 8 por 9.81. 78,48. Entonces, tensión es igual a menos 8A más 78,48. Ok, no puedo resolverlo tampoco, porque si tú observas en ambos tengo también la aceleración. Entonces, ¿qué hago? Tengo despejada la T en los dos. Lo voy a subrayar en verde. Tengo despejada la tensión en el objeto 1, tengo la tensión en el objeto 2. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a igualarlos. Los dos son igual a la tensión. ¿Eso qué significa? Que 5A más 49,05 es la del objeto 1, ¿ok? Tiene que ser igual a la tensión en el objeto 2. Es la misma T, la misma tensión. Recuerda que acción-reacción. Menos 8A, porque es la misma cuerda que los une. Más 78,48. De aquí voy a despejar ahora sí la aceleración. El menos 8 lo paso para el lado derecho, entonces será 5A más 8A va a ser igual a 78,48 y el 49 que está sumando lo paso restando. Hacemos la reducción, 5 más 8, 13A y del otro lado hacemos la resta, 78,48 menos 49,05, 29,43. 29,43 y despejo de aquí la A, el 13 lo paso dividiendo, lo voy a continuar acá a un lado. Entonces la A será 29,43 entre 13. Por lo tanto, la aceleración, ¿a qué es igual? Hagamos la operación. 29,43 entre 13. Dos decimales, 2,26 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ya tengo aceleración. 2,23. Entonces, ya tengo la aceleración, me estaban pidiendo calcular la tensión. Utilizo cualquiera de las dos ecuaciones que tengo despejada para la T. Yo voy a utilizar la primera. La T es igual a 5 por 2,26 más 49,05 y eso me da como resultado, hacer la operación. 5 por 2,26 más 49,05. 60,35. Listo. Ya tenemos también la tensión. Es igual, no importa que hubiera utilizado el objeto 2, llego al mismo. Me faltó unidades, Newton. Pues listo, hemos resuelto esos problemas. Espero que te haya servido esto de las leyes de Newton. Recuerda, la que más emplearemos es sumatoria de fuerzas y ya tú decidirás cómo le ponemos los signos. Muy bien, nos vemos en el próximo.